Listo, empezamos. Bueno, mis hijos, yo les dejé los archivos y están viendo ya. Sí, listo, Sí, profe. Bueno, entonces yo les dejé algo que primero tenemos que mirar. Hay algo que se llama flujo de caja y programa de inversiones. ¿Qué es esa vaina? El programa de inversiones, ¿de dónde sale? ¿Por qué o qué? Eso es clave, es importantísimo. Sí, señor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Ese que ustedes tienen ahí en PDF, aunque yo se lo estoy mostrando acá en Excel, voy a tratar de exactamente aumentar un poquito aquí para que ustedes puedan ver mejor. ¿Qué tenemos aquí? Mes a mes, por lo menos, este es un proyecto de la reconstrucción de las vías y andenes que yo les conté, que va desde el monumento del Bonche, el alcance del proyecto hasta la Iguana. Hasta la Iguana, eso simplemente era el alcance, 1 kilómetro de pavimento de doble calzada con sus respectivos andenes. Ese era el proyecto, una licitación en el 2013. Este fue el programa de inversiones presentado por el contratista, donde se te colocan, por lo menos ese proyecto fue proyectado a 10 meses. Entonces él hace un flujo de inversiones. ¿De dónde sale ese flujo de inversiones? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo obtengo? Primero que todo, voy a mostrarles ahorita hacer un cambio aquí. Lo primero que hay que hacer es tener el presupuesto, o sea, todo parte del famoso presupuesto que nosotros conocemos. Este es el presupuesto de la obra. Nosotros primero tenemos que, para poder llegar al flujo de caja, al flujo de inversiones, y del flujo de inversiones sale el flujo de caja. Oído, primero de los dos flujos de caja que estamos hablando, flujo de inversiones y flujo de caja, primero es el de inversión y después sale el flujo de caja. Pero ¿de dónde sale el flujo de inversiones? Primero sale de dos cosas, de la programación de obra. Pero ¿de dónde sale la programación de obra? Del presupuesto con sus respectivos análisis de precios unitarios. Vamos a poner, miren, primero obviamente se tuvieron que elaborar todos los APU que yo les mandé, todos los APU, para con base obviamente a los APU, que ustedes ya saben eso de Civiles 1, podemos armar obviamente los costos directos, las cantidades que sí ya sabemos que eso obviamente ya eso lo sabemos hacer, y con base a eso obtenemos un presupuesto ítem a ítem, capítulo por capítulo. Aquí hasta el momento tenemos nuestro presupuesto. Con base a este presupuesto, cuando ya termine mi presupuesto, yo me voy directamente a programar la obra en Project. Que eso, ya les insisto que no va a ser hoy, no vamos a discutir sobre Project, sino que les voy mostrando. Entonces, en el archivo, que los que pueden abrir el archivo, voy a mostrarles ahora la ventana de Project. Un segundito. Estamos todos viendo la ventana de Project, ¿sí o no? Aquí tenemos la programación de obra. Tenemos la programación de la obra. Pero resulta de que yo necesito, con base a esta programación, oído, miren que nos demora 300 días. Recuerden de que ustedes les enseñaron en Civiles 3 y si no, pues vamos a reforzarlo, si no se los han recordado. Legalmente todos los meses tienen 30 días. Por eso tenemos 300 días de programación
para ese proyecto. ¿Qué debo hacer oído para los que están en costos que yo todavía no les he enseñado este truquito? ¿Qué debo hacer yo después de que programo todo, le coloco las predecesoras? Por favor, les recuerdo hacer el cursito que está por YouTube, que le subía ahí al Classroom. Entonces, después de que yo termino mi programación, ya está todo programado con sus predecesoras, ¿qué me toca a mí? Ingresar los costos que están en el presupuesto para que este señor me arroje el flujo de caja. Ya les explico cómo y por qué. Entonces, en este caso, como no aparece aquí, ya está ingresado. ¿Cómo lo miro? Para las personas que están usando el archivo ya y tienen Project. Van aquí donde dice agregar columna y buscan la palabra costo. Aquí ya están ingresados. Entonces ya tengo el presupuesto ingresado. Cada uno de las actividades tal cual como aparecen allá en el presupuesto se ingresan. Tanto, perdón, como los capítulos y subcapítulos, todo se va ingresando. Ahora, ¿qué debo ingresar aquí? Por lo menos preliminares. Dice 624 millones de pesos. ¿Ok? Ahora, mi presupuesto, el presupuesto que nosotros teníamos. Dame un segundito que esto aquí estoy buscando un archivo para poderlo compartir. Bueno, no encuentro el archivo. Ahorita lo busco bien. Entonces, listo, vamos ingresando los costos de lo que nos van en las preliminares, todo, cada una de las actividades, una por una, vamos ingresando tal cual como nos dio en los presupuestos. Vamos ingresando los costos. Recuerden de que aquí toca colocar los costos directos más los indirectos, porque en el presupuesto recuerden que preliminares solo me da costo directo, ¿ok? O sea, yo tengo que colocar los directos más los indirectos ahí. ¿Por qué? Para que después cuando me sume todo esto, me sube el valor del contrato aproximadamente. Entonces, listo. ¿Qué hacemos aquí? Una vez ingresemos esto, que eso igual. Insisto, esto es para que sepan de dónde salió, pero cuando ya estemos allá en Project, lo vamos a hacer de manera más paulatina, más pausadamente. Entonces yo, por lo menos aquí en Project, voy aquí al menú Proyecto, cojo donde dice Informes, selecciono donde dice Costos, selecciono donde dice Flujo de caja y él me arroja el flujo de caja. Ustedes ven esa vaina que ni se ve, es porque lo arrojó no en Excel, entonces yo voy a aumentar aquí. Bueno, no me deja aumentar más. No se logra apreciar mucho, pero por lo menos por lo que está, es por la escala. Pero entonces podemos mirar lo siguiente. Nos podemos dar cuenta de que la primera, en el primer mes necesito 479 millones, 400 millones y así sucesivamente. Él me va mostrando mes a mes hasta el último mes cuánto necesito en la caja. O sea que de dónde saco el flujo de caja. El flujo de caja no se lo inventan ustedes por inventárselo. El flujo de caja debe ir asociado con la programación de la obra.
¿Por qué? Porque yo necesito analizar un ejemplo. Las preliminares empiezan el 3 de febrero, empezaban y finalizan cuando el 23 de abril. Significa de que yo necesito tener los 624 millones disponibles entre ese rango de fecha. Entonces, bajo ese esquema, debemos tener mucho cuidado cuando estemos programando, porque la programación es la que me va a arrojar mi flujo de caja. Entonces, eso que está ahí para las personas que yo ahora no tengo sincronizado Office con eso, aquí dice informes visuales, busco la proyección de ese flujo de caja y simplemente yo lo exporto a Excel. Esto es para poderlo directamente sacarlo de Excel. Entonces, listo. Ahora que voy a mostrarles nuevamente el flujo de caja. Y entonces esos valores que aparecían allá te aparecen por ítem, porque miren, está por ítem, mes 1. En el mes 1 necesito 15.612.000 asociado a localización y replanteo, para un total de 479 millones de pesos. Ahí está. ¿De dónde salieron esos valores? Salieron exactamente de allá, de Project. O sea, que ustedes, para poder hablar en un proyecto, cuando se vayan a presentar una licitación o para poder manejar eso, lo ideal es por lo menos manejar proyectos. Para ingresar los costos del presupuesto y él me arroje esta belleza que tengo aquí. ¿Esto de dónde salen estos porcentajes? Porcentaje de incidencia. ¿Qué significa porcentaje de incidencia? O sea, el valor del capítulo me vale 46 millones. ¿Cuánto impacta en el total del proyecto? O sea, el replanteo equivale al 0.74% de todo el costo del proyecto. Obviamente el grueso estará en algunos pavimentos, miren, por lo menos concreto, para la losa de pavimentos, miren que maneja el 32.48% del total del proyecto. Obviamente son los ítems más, lo que uno llama los ítems más representativos del proyecto. Entonces, ahí es donde está la mayoría de la plata, por lo menos aquí está los bordillos, y aquí vamos viendo y podemos ir revisando de dónde sale eso. Simplemente ya sabemos dividir exactamente el valor este sobre el valor total y obtenemos, y obviamente el 100%. Ahora, miren que en la parte inferior, porque esto que está aquí simplemente, eso sale de allá de Project. Este valor es el que sale de Project. Ahora, porcentaje de la inversión mensual. ¿De dónde sale? Simplemente yo dividir lo que me da el flujo de caja. O sea, en el primer mes me dice a mí que tiene un valor de 479 millones de pesos, necesito mi flujo de caja. Ahora, el proyecto vale 6.227 millones. Me está diciendo a mí, o sea, que necesito el 7.70% de la caja del valor total del proyecto para el primer mes. Entonces, inversión acumulada, obviamente, como no he invertido y es la primera inversión que solo esto, solo se va un momento, voy a aceptar la persona que entró. Listo, entonces solo bajamos aquí y tenemos inversión acumulada. ¿Qué vamos en el siguiente mes? Necesitamos 400 millones, equivale a 6.43. ¿Qué es la inversión acumulada? La sumatoria de la del mes 2 más la del mes 1. Y obviamente el porcentaje es la sumatoria, obviamente es como es acumulada y así sucesivamente. Siempre vamos mostrando el acumulado para que cuando lleguemos al mes 10, digamos obviamente que ya tenemos un acumulado del 100% y me cerró perfectamente con los 6.227 millones de pesos. O sea, en otras palabras, ¿de dónde sale este cuadro? El cuadro del flujo de inversiones. El cuadro del flujo de inversiones o programa de inversiones sale exactamente exportado de Project. Profe, ¿lo puedo hacer manual? Tú te imaginas, tendrías que tú decir,
Porque cuando tú programas, si lo haces manual, un ejemplo, haces la programación manual, claro que la puedas hacer manual, pero la exactitud nunca va a ser la misma. Porque Project tú le dijiste, miren que las preliminares empezaban en febrero y terminaban en abril. Miren que está mes 1, mes 2 y mes 3. Entonces, él sabe exactamente según los rendimientos, porque esta es otra cosa. Cuando tú haces la programación en Project, tienes en cuenta los rendimientos que tuviste en tus APU. Entonces, cuando tú tienes en cuenta los rendimientos de los APU, significa de que sabes exactamente según esos rendimientos cuánto va a durar. A un compañero de ustedes me escribió por el interno porque estaba haciendo el curso y me tuvo una dudita sobre qué hacer, perdón, cómo calcular unas duraciones, pero yo les decía esto para los que ya están haciendo el curso en Pro y los que no, pues obviamente tendrán que empezarlo a hacer próximamente porque cuando ya vemos Project, yo voy a presumir que ya lo hicieron, porque para mí es más fácil que hagan el curso virtual, porque el tiempo no nos es apremiante. Entonces, ¿qué sucede? Por lo menos cuando yo les decía también a mis alumnos de costo, ¿qué sucede si la programación, por lo menos miren que te da, dice que son 300 días, tienes que demorar máximo, pero una actividad te da 280 días? Y dice, pero ¿cómo así? Imagínate tú, si esta actividad es una de las primeras y me va a 280 días, ¿qué hago? ¿Tengo que cambiar la APU? No, señor, no hay que cambiar la APU. ¿Qué debemos hacer? Aumentar el rendimiento, señor. Sí, sí, aumentemos el rendimiento. Pero la gente cree que aumentar el rendimiento es coger el APU y modificar y poner más, a un valor más alto. No, aumentar el rendimiento realmente, ¿cómo lo hago? Aumentando las cuadrillas de trabajo. Significa que obviamente, a mí me pagan un metro, o vamos a poner un ejemplo cualquiera. Para hacer un metro cúbico de excavación, un metro cúbico de excavación se necesita una cuadrilla que por lo menos haga un ejemplo. Dice el rendimiento que hacen un metro cúbico hora, para ponerlo rapidito así académicamente. Lo que uno deduce que son 8 metros cúbicos día que está rindiendo una cuadrilla. Entonces, si son 8 metros cúbicos día, 8 metros cúbicos día, pero resulta de que la cantidad total de metros cúbicos que yo voy a hacer, pongamos un ejemplo práctico, son 2.500 metros cúbicos. 2.500 metros cúbicos. Entonces, si apenas hacen 8 por día una cuadrilla, significa que necesitaría 312 días y medio para poder realizar los 2.500 metros cúbicos con una sola cuadrilla. Profe, pero vamos a aumentar los rendimientos. No es aumentar el rendimiento solamente la APU. Lo que yo necesito es tener muchas cuadrillas para eso. Entonces, ¿yo qué digo? Hombre, yo necesito que esas excavaciones estén listas por lo menos en 15 días o un mes. ¿Qué me toca a mí? Por lo menos. Entonces yo digo, no joda, para que estén listas en 15 días, yo más o menos, perdón, en un mes necesitaría 12 cuadrillas. 12 cuadrillas al tiempo haciendo excavación. Entonces, obviamente, ya no voy a producir 8 metros cúbicos día. Cada cuadrilla me produce 8, lo que quiere decir que estoy produciendo 96 metros cúbicos día para un total, perdón, en la duración, con ya las 12 cuadrillas, con 8 metros cúbicos diarios, ya me estaría dando 26 días. ¿Cómo lo hago? Facilito, las famosas reglas de 3 simples. Obviamente vamos a hablar primero como si fuera una cuadrilla. Si fuera una cuadrilla, digo, una cuadrilla hace 8 metros cúbicos día. Una cuadrilla. Sería, perdón, en un día, para eso para calcular duración, en un día hacen 8 metros cúbicos. Ahora, ¿cuántos días la incógnita van a ser 2.500 metros cúbicos? Y obviamente uno que dice 2.500 entre 8, y obviamente te da los 312 días.
perdón. Pero si ya no, ya aumenté las cuadrillas a 12 cuadrillas, entonces obviamente 12 por 8 ya son 90 y pico metros cúbicos que van a ser día. Y uno que hace ahora son los 96 metros cúbicos. Entonces, ¿qué hago yo ahora? En un día hacen 96 metros cúbicos. ¿Cuántos días me voy a demorar para hacer 2500? Finalmente, ¿qué se deduce aquí? Que necesité 12 cuadrillas para poder darme un rendimiento de 96 metros cúbicos día. Entonces, ¿qué armo yo aquí con eso? Hay algo que se llama cálculo de duración. Por lo menos aquí hay una plantillita que está aquí que se llama cálculo de las duraciones. Entonces, estas cuadrillas, estas casillas que están aquí te van a ayudar mucho. Por lo menos vamos a poner un ejemplo. Mire, demolición del pavimento. La cuadrilla te dice, miren, tipo de cuadrilla, un oficial más 2 ayudantes. Tienes 2577 metros cúbicos de demolición. Pero mire el número de cuadrillas que necesitarías. Para este caso están necesitando 2 cuadrillas. Entonces ustedes van armando en un, en lo posible, van en un Excel, van colocando para la actividad tal, usé tantas cuadrillas. ¿Por qué es necesario eso? Porque cuando ustedes van a ejecutar el proyecto, deben acordarse que ustedes colocaron que para tal actividad fueron necesarias tantos números de cuadrillas. Eso es importantísimo porque si no, pero ¿por qué me da 26 días? Eso me da poquito y yo sé que demoro más. Claro, porque tal vez no te diste cuenta o no te acordaste que el momento de hacer la programación debes de tener en cuenta el número de cuadrillas que necesitas para poder calcular la duración. Entonces, nos damos cuenta que definitivamente no debemos cambiar el APU con los rendimientos. En este caso, rendimiento significa aumentar las cuadrillas de trabajo para poder disminuir el tiempo de duración de eso. Ahora, ¿hasta cuándo lo reduzco? Uno tiene que saber, cuando uno está programando, se está dando cuenta. No, mire, es que la programación me está dando 600 días, tengo que bajarla a 300, entonces me toca aumentar rendimiento, perdón, aumentar las cuadrillas. Ahora, profe, pero que es que eso no me lo pagan, ¿cómo no que te lo van a pagar? Si tú estás cobrando, obviamente por cada cuadrilla ya estás cobrando. Tú estás cobrando por producción, tú no estás cobrando por el número de personas que te vincule. De eso sí no lo estás haciendo. Entonces, en ese problema no vas a poder tener inconvenientes. Entonces, es lo importante. Esta cuadrilla de Excel que está ahí, obviamente no estamos preparados todavía para verla, porque eso lo voy a ver cuando estemos en Project, que para explicar esta bendita cuadrilla, por lo menos, miren la plantilla esta. Me dice, miren una cuadrilla, una cuadrilla tiene ¿cuántas personas? 3, un oficial, 2 ayudantes. ¿Cuántas horas hombre día? 48. Profe, ¿por qué? ¿Cuántas personas tiene una cuadrilla, sí o no? 3. Por 8, 24. Pero como son 2 cuadrillas, serían ¿cuántas horas hombres día? O sea que esa cuadrilla, las cuadrillas de esa actividad en un día se manejan 48 horas. Si alguno no está entendiendo, por favor, dígamelo ahora, porque cuando ya vaya por ahí adelante no me hagan repetir y devolverme. Insisto, ¿qué es eso que estamos viendo ahí? ¿De dónde salen las horas hombre-día? Son 2 cuadrillas, por 3 hombres cada una da 6 hombres. Y cada hombre trabaja 8 horas diarias. Y ya sabemos que 6 por 8, 48. Mírenme, yo aquí también necesito saber qué necesito para la actividad, qué equipo. Compresor de 125 metros, 25 pies cúbicos con martillo necesito retroexcavadora, cortadora de pavimento, necesito estas cosas para poder saber qué voy a necesitar más adelante.
toda una maquinaria, horas máquina. ¿Esto de dónde sale? Sale mucho de allá de los rendimientos que tiene la maquinaria. Porque cuando ustedes calculan la maquinaria, recuerden que la maquinaria ustedes les ponen allá en los APU, ustedes no ponen que la máquina trabaja todo el tiempo. Recuerden por lo menos ustedes ponen que para 1 metro cúbico de pavimento, ponerle un ejemplo, la máquina trabaja, hace tantos metros cúbicos día. Entonces ustedes tienen ya un rendimiento de la misma. Porque si ustedes colocan de que la máquina va a trabajar 100%, en algunos casos sí es necesario, en otros no. Vamos a poner un ejemplo claro. Eh, la subbase granular de un pavimento. Cuando tú vas a disponer la subbase granular, yo le explicaba a un estudiante que me preguntó sobre el proyecto, yo le decía, mira, ¿qué es lo primero que uno hace? Coge la motoniveladora y riega el material, va regando material, va una mano de obra, unos ayudantes sacando cualquier impureza que traiga el material. Luego de que ya saquemos las impurezas del material, ¿qué va haciendo después? Se va con el vibrocompactador, va compactando, va carrotante echando el agua atrás para lograr encontrar la humedad óptima. Entonces queda todo, miren cómo es un proceso, pero no, miren que si la actividad de sus bases, vamos a poner un ejemplo pequeño, algo cortico, demora 10 días, toda la subbase disponiéndose, toda la subbase, toda. De los 10 días, el vibro no va a trabajar los 10 días. Puede que sí, pero trabaja los 10 días, pero no las 8 horas del día, porque primero tuvieron que usar qué máquina, ya sea la pajarita o ya sea la motoniveladora, la que va regando, disponiendo el material. Entonces, ¿yo qué tengo que usar? Simplemente tengo que calcular cuánto tiempo demoró de todos los 10 días trabajando en horas cada una de las maquinarias, porque si no, el proyecto se va a poner costoso. Imagínense ustedes, porque ustedes tienen que saber cuántas horas de uso tienen que las maquinarias. Y para eso está esta tabla, que te dice cantidad de máquinas, cuántas máquinas necesitaría, eh, cuánto unidad de horas, para que tú sepas cuánto la vas a alquilar. Y al final del cuadro te dice a ti, según las duraciones, cuántos días calendarios necesitarías. Y para eso está la plantillita esa que muy amablemente se las pasaré una vez estemos en clases de esto. ¿Esto para qué? Para saber lo que se llama el diagrama de PER o matriz de los tiempos, matriz de tiempo. Diagrama de PER, que es el que ustedes ven allá en las barritas. Insisto, esto es simplemente mostrarles una pincelada así por encimita, ya después programación temprana, programación tardía, para poder sacar el flujo de caja y esto. Recuerden de que yo les dejé una consulta, la curva S. Quiero escuchar el primero que me diga para qué sirve la curva S, señores gerentes de proyectos, porque aquí la tengo. Porque la curva S, digan. Me confundo. Mira, estuve leyendo y lo que pues entendí es que esa curva se hace con base al cronograma y al presupuesto para saber qué porcentaje de actividades, no, cuál es el menor porcentaje de actividades que se están teniendo al inicio, bueno, durante la actividad. De esa manera, pues se podrían tomar medidas para mejorar el rendimiento que se esté presentando en esa actividad particular. O en las actividades, porque se hace para todos. Ok, gracias, Machuca. Pero hay miles de conceptos y quiero escuchar por lo menos unos 15 conceptos o 10 conceptos al menos. Los escucho. O sea, viene a representar como el avance real con respecto a lo planificado en un periodo. Sí, hay otros conceptos también. Quiero escuchar.
se van generando a medida que transcurre el tiempo en la obra. ¿Cómo? La curva S se hace inclusive antes de empezar el proyecto se hace la curva S. Profe, Mire, una pregunta, diga. esa curva S no está como que correlacionada con una línea base de un proyecto. Pero eso es para Project, sí, pero eso no tiene nada que ver con lo que les quiero decir. Miren, la curva S es la curva que muestra, ojo, la línea base de desempeño, lo que tú estás diciendo, esperado del proyecto. Inicia sin gasto en el día inicial del proyecto, concluyendo con el 100% del gasto en la fecha última del cronograma. Repito, la curva S es la curva que muestra la línea base del desempeño esperado del proyecto. Inicia sin gastos en el día inicial del proyecto y concluye con el 100% del gasto en la fecha última del cronograma. O sea, se supone que si el proyecto demora 10 meses, empiezo en cero, que es lo que me está diciendo el concepto, y debo terminar en el 100% de la misma. Ahora, insisto, pregunto, ¿cómo, de dónde sale la curva, de dónde sale nuevamente? Machuca dijo algo por ahí, pero quiero que otra persona me lo diga. ¿De dónde sale la curva S? Para armarla, ¿qué necesito? Necesito el cronograma y el presupuesto inicial. Ok, voy a compartirles otra pantalla aquí para mostrarles algo. Mire, esto fue un parcial una vez que yo hice. Perdón, diga. Profe, algunas veces esa curva no puede ser comparativa. ¿Cómo así? O sea, la curva que uno hace real en la programación o en proyecto y la curva real del avance que va teniendo la obra o sea, en la actualidad. Entonces hace una comparación, sí, que también va con lo acordado en tu producción. Entonces yo creo que hace referencia a luz que va teniendo el proyecto durante el tiempo. Ok, perfecto. Mira, y si miras mi pantalla te vas a dar cuenta lo siguiente. Miren este gráfico. El gráfico, en la línea verde, lo que logran diferenciar la línea verde es la programación inicial del proyecto. ¿Sí la logran ver? La línea azul es la programación tardía. Y la línea roja nos arroja lo que se llama la obra ejecutada. Y sí, una comparación, la curva S te sirve para comparar. Ahora, las curvas S, este gráfico que está aquí, es un tipo de curva S. Es porcentaje de ejecución de obra en la Y y tiempo en semanas, meses, como tú lo quieras, en las X. Y yo voy viendo, simplemente miren que la línea superior, que es la verde, es la programación que yo se supone que hice en Project. La roja me arroja cómo lo estoy ejecutando yo. Yo cómo lo he ido ejecutando. Y la azul, obviamente, es la variación entre la verde y la roja, que es la programación tardía. ¿Cuánto me he demorado yo? ¿Qué retrasos he tenido yo para ejecutar? Versus lo programado, que es lo de arriba, versus lo ejecutado, que va en la parte inferior. Entonces, ahí voy viendo, obviamente, esta curva es acumulada. Que no puedo decir yo, tengo para yo calcular entre la diferencia entre una semana y la otra. Recuerden aquella vieja cosa. ¿Cuál es la diferencia, la pendiente de una línea recta, sí o no? Calculo la pendiente para yo poder saber cuánto, por lo menos yo quisiera saber la diferencia entre este punto y este punto. Obviamente ya matemáticamente eso está triviadito de cómo hacer.
Entonces, por lo menos miren aquí, esto de dónde salen estos porcentajes. Va a estar armando en Project. Yo en Project debo ir alimentando Project todos los días, semanal, mensual, quincenal. Lo ideal es puede ser diario, pero es tedioso. O semanalmente, que es lo recomendable. Hay una opción en Project que tú debes de ir colocándole, por ejemplo, debes ir ingresando qué tanto has avanzado por cada actividad. 10%, 15%, 30%, para que Project te pueda ir diciendo cómo va la programación tardía. O sea, te puede decir, mira, pilas porque la actividad B, C o D tienes un retraso de tantos días. Y eso equivale a un porcentaje en plata, en todo, porque Project está diseñado para eso. Entonces la pregunta del millón es, mire, esta es una de las preguntas que yo hice una vez en un examen, una vez X, donde yo coloqué, pero dice, del siguiente gráfico analice lo siguiente. El señor Pedro Pérez le consulta a usted teniendo en cuenta que la entidad contratante lo va a multar porque el proyecto presenta retrasos evidentes. ¿Usted qué le recomendaría? Respuesta A, aumentar el horario de trabajo. B, aumentar los rendimientos. C, ejecutar los ítems más representativos del proyecto. D, todas las anteriores. Vamos a explicarle cuál es la C, ejecutar los más representativos del proyecto. Vamos a poner un caso que yo siempre me gusta usar. Vamos a construir una bodega médica o un cuarto de máquina, y tú colocas obviamente cimentación preliminares, todo. Pero dentro de tu presupuesto tienes una motobomba, digamos que hay que colocar una bomba hidráulica importante, digamos que la solo creación de todo esto me vale 1.200 millones de pesos, de los cuales 900 millones de pesos vale el suministro e instalación de la bomba. Entonces tú dices, no joda, quiero aumentar el rendimiento quiero aumentarlo, disminuir los retrasos. Entonces voy a comprar la bomba. Ok, comprar la bomba porque la bomba vale casi 900 millones de pesos instalada, pero sin instalar vale como unos 880 millones de pesos. Ah, bueno, ya 880 millones ya están en la obra, yo no tengo retraso porque está ahí. Eso es lo que significa ejecutar los ítems más representativos del proyecto. Escucho respuesta sin justificación todavía. Repito, A, aumentar aumentar horario de trabajo. B, aumentar rendimiento. C, ejecutar los ítems más representativos del proyecto. D, todas las anteriores. O sea, profe, Profe. Todas las anteriores, ok. Gracias. los ítems más representativos representan, o sea, quieren decir lo que... No, trata de no explicarme, solo dame una respuesta. Es que no entiendo. O sea, Hija, no te acabo de explicar yo que te estaba diciendo yo que si existiera un proyecto de la construcción de un cuarto de máquinas, incluida la bomba con todas las casas, y la bomba vale 900 millones instalada, pero yo voy retrasado, entonces digo, no, doña, voy a comprar la bomba, porque la bomba me equivale casi el 90, el 80%, 90% prácticamente, del 80 al 90. Entonces yo digo, no, ya avancé bastante porque ya compré la bomba. Eso es lo que es ejecutar los ítems más representativos del proyecto. yo diría que aumentar los rendimientos. Ok. Escucho respuestas, muchachos. Solo me han opinado 2 y tengo 20 y pico estudiantes en línea. Profe, ¿se puede agregar otra? Si tú quieres. Yo digo la B, profesor, también. Bueno, profe, yo diría aumentar las cuadrillas. Todavía estaba en corto. Aumentar la cuadrilla. La B, profe, sí. Profesor, yo diría que la B. Aunque dependiendo del proyecto podría ser la C. Profe, verdad es que su ejemplo de ítems representativos no me cuadra, pero yo diría que la sé. Como no te la sabes, la seda.
no me la sé, la sé. Bueno, mío, la respuesta real es la B, aumentar los rendimientos. Si lo acabo de decir hace poquito, ¿sí o no? O sea, ¿Qué? sí, pero como yo. Pero, o sea, como el ejemplo que usted puso ahí, en un proyecto dado podría ser la C. No, ya les explico por qué. Tiene Bueno, mayor incidencia, ¿no, profe? ya les voy a decir por qué. Primero, vamos a empezar en el orden. Aumentar horario de trabajo. Aumentar horarios de trabajo implican dos cosas. Horas extras, que nunca fueron contempladas y a mí no me las va a pagar el gobierno por trabajar horas extras. Si yo estoy retrasado, me cuelgo yo, pero me toca asumirlas a mí. A mí el gobierno dice, ay, no, es que sí, vamos a pagar horas extras a ese pelado, a esos muchachos tan chéveres. No. Entonces uno tiene que tener, cada decisión tiene implicaciones, todos tienen implicaciones. Aumentar los rendimientos, pero ¿cómo así que va a cambiar los rendimientos del APU? No, ya les expliqué que es aumentar rendimiento. Es simplemente contratar más cuadrillas para que vayan haciendo el trabajo que va atrasado en lo posible. Es lo que debe, es lo que de las tres decisiones que está ahí, es la más viable. Ahora, ustedes dicen, profe, pero ejecutar los ítems más representativos del proyecto. No. Yo quiero que alguien me diga cómo creen ustedes. Les doy prevención para un posible pregunta parcial, presencial o cuando me autoricen los exámenes, porque les voy a poner una posible pregunta para que sepan ustedes cómo son mis tipos de preguntas. ¿Cómo ustedes creen que debe calcularse el avance de un proyecto de obra civil, más exactamente de un pavimento? El pavimento, ¿cómo se calcula? ¿Cómo digo yo? Mira, llevo tanto por ciento ejecutado. ¿Cómo lo harían ustedes para calcular eso? Profe, yo diría que con base al presupuesto que me he gastado y el presupuesto total que tengo. Ok, eso para ti sería eso. Ok, para otra persona, ¿cómo sería? Profe, de acuerdo a la planificación que tenga hecha en la programación, pues si usted Nada, dice que no tiene programación, no tiene nada. A ti no te importa la programación, no tiene proyecto. Usted está allá afuera y llega el alcalde y te dice, ¿cuánto va a avanzar el proyecto? Dígamelo ya si es posible. No tienes ni Dependiendo, computador, no tienes Por nada. ejemplo, son 100, por los 100, metros 100, lineales 100 metros de ejecutados. pavimento. Uno a la vez. Profe, por los metros lineales, no. Uno a la vez. Los Por metros metros cuadrados. Profe, lineales sí. ejecutados, profe. Profe, si son 100 metros de pavimento que se van a ejecutar y llega, por ejemplo, el alcalde y me dice, no, ¿cuánto llevan avanzado? No, uno dice 50 metros, lo que va en realidad, no. Pero recuerda de que puedes Profe, haber podido realizar 50 metros, pero estás haciendo otras actividades de otras cosas distintas allá más adelante. profe, yo no lo vería así porque yo no voy a poner a echar sus base y concreto en 50 metros y los otros los voy a dejar sin nada. Primero he hecho una capa y después otra en toda la longitud, así que Dímelo ahí en Florencia cómo están haciendo entonces. no, no, Flores. Es lo que ya se ha terminado, pues, concretamente, aunque ya los otros metros ya se van avanzando. ¿Vieron cómo una pregunta tan sencilla nos vuelve loco a nosotros, sí o no? Y sale uno y mire, eso no se lo... Perdón. Disculpe, o sea, no se haría como por tramos, el avance que lleva cada tramo, cosas así. No, porque te preguntan cuánto ha avanzado la obra en total, no por tramo. Por tramo Profesor, también yo igual se va a diría, hacer la respuesta. Discúlpame, Maridani, ya te doy la palabra. Lo que yo voy a darles a ustedes, lo que yo les voy a comentar al final de escuchar todas las opiniones, aplica por tramo a nivel general o como ustedes quieran. Listo, Maridani, dime qué iba a decir. profesor, de que uno al principio hace su cronograma con unos tiempos estipulados y yo lo vería desde el punto de vista de los tiempos, de cuánto he avanzado y si en el Pero tiempo la pregunta es línea que yo cómo puse, calculas el avance. La pregunta es cómo calculas el avance tú.
El tiempo que estoy actualmente sobre el tiempo que debería Espérate, haber Machuca, llevado. un momentico, Machuca, que Mariana está hablando. Dime, Mariana. Ajá. Como el tiempo de que yo he avanzado hasta el día de hoy con respecto al tiempo que yo debería haber llevado ya. Claro, pero listo, ok, dale. No, ninguno todavía me ha logrado responder la pregunta. Los metros lineales que llevo ejecutados Profe, sobre yo diría que con los de porcentajes, la profe. obra, ¿no? Bueno, José David dice que los metros lineales que lleva. Aquí no sé ni quién fue el que dijo, cuando uno está hablando, dejen que el otro hable, porque si no, te acuerdan que si hubiéramos un salón de clases fuera fácil, pero como estamos de manera virtual es complicado. Listo, los escucho nuevamente. Profe, yo diría que con los porcentajes que están, por ejemplo, ya estipulados. Ok, Marco, bien, vamos a mirar ahorita, analizamos tu propuesta. Carlos Pérez, o siempre tengo un Carlos Pérez en todo. Carlos Pérez está muerto. Fabián, Güey, respóndeme mi pregunta. bueno, profe, como una vía, pues yo consideraría que ella se trabaja por pedazos, pero aún así en toda la vía se tienen que ir haciendo adelanto. Por ejemplo, la subbase y base y todo esto lo que va. Entonces yo diría que por el porcentaje que haya avanzado según lo que tú tengas en el cronograma. Aunque se empiecen unas primero y otras estén todavía pues, estancadas esperando otra Pero actividad. ¿cómo calculas de todas formas? ¿Cómo la calculas? De que me están tratando de partir de una cosa Profe, donde no me han dicho cómo la calculan. profe, cada actividad tiene porcentaje, se va sumando las actividades que ya están hechas. Sí, yo sé que es un consolidado, pero ¿cómo lo hago? Bueno, ya vamos a dejar de tanto rodeo. Miren, yo les voy a ser sincero. Cuando yo me gradué de la universidad, yo pasé a una empresa que se llama Metro Sabanas, que la mayoría por lo menos ha escuchado de ella. Pero entonces cuando a mí el gerente de la empresa, el segundo gerente que tuvo la empresa, el primero fue un administrador de empresa. Podrán imaginarse un tipo dirigiendo un proyecto de un administrador, un proyecto de ingeniería, pues no es que le ha ido muy bien. Cuando el segundo que llega es un ingeniero civil, por lo menos nos entendemos más. Y me ha dicho el Banco Mundial y el Ministerio de Transporte, vamos a calcular los avances del proyecto. ¿Qué fue lo primero que uno aprende y cree uno que está bien? Y es lo primero que uno hace por instinto, lo que me dijo Machuca y más de uno. Cojo lo que he ejecutado en plata versus lo que falta, lo que se supone que vale, y digo eso es lo que ha avanzado. Y me ha dicho el Banco Mundial, no señor. Me ha dicho el Ministerio, no señor. Así no se calcula el avance de un proyecto. Podrán imaginarse cómo me sentí yo recién graduado y como jefe de una división de ingeniería. Yo quedé mi madre, si eso fue lo que yo medio supe y aprendí en gerencia y aprendí en todo lado. Entonces voy a tocar, y por eso toqué el tema del ejemplo de la cuarto de máquinas o bombas. Recuerden que yo les había dicho, 1.200 vale todo. Vamos a hablar costo directo, nada de costo indirecto. 1.200 costo directo y 900 vale solo la electrobomba instalada. Significa que la obra civil, para la obra civil, ¿cuánto me costó? 300 millones de pesos. Pero la pregunta del millón es, ay, Machuca, y para el resto que pensaron igual, he ejecutado las preliminares apenas y la cimentación. De los 300 millones que me quedan para la obra civil, he ejecutado 60 millones de pesos. Ok, 60 millones de pesos. ¿Qué significa 60 millones de pesos en 1.200 millones? Prácticamente nada. Porque uno dice, no jodas, 60 milloncitos entre 1.200. Mi madre, yo no he hecho nada. No he hecho nada. Eso equivale al 5%. Sí, 5%. Más o menos. Entonces yo digo, no joda, voy a comprar la máquina que me vale 880, había dicho yo, y 20 la instalación. Compro 880.
Ya yo tengo 880 más 60 millones de pesos que llevo 940. Entre 1200, no joda, ya yo llevo el 78.3% de avance. Hombre, qué bien. No, porque hay algo que tenemos que tener cuidado y es saber la ruta crítica. Y la ruta crítica no está precisamente en la máquina. La ruta crítica está en la obra civil. ¿Qué hago yo con tener la máquina guardada en la bodega si no la puedo instalar? ¿Qué hago yo si nunca termino la obra civil? Nunca voy a poder instalar la bomba, porque necesito todas las conexiones hidráulicas, por lo menos, porque vamos a poner que yo ya había dicho que era una bomba hidráulica. Entonces, ¿de qué me sirve comprar la bomba? De nada. Por el contrario, vaya a hacer que se vaya a dañar ahí sin usar, y de ahí cayéndole agua, polvo, lo que sea. Entonces, no podemos casarnos siempre con la idea de que es simplemente el presupuesto ejecutado. Eso sí es porcentaje de avance financiero. Sí, es así. Avance financiero tanto, avance real de la obra no, porque la ruta crítica, insisto, ¿dónde está? En la obra civil. Lo que quiere decir que la obra civil puede equivaler a un 80% y la máquina solo el 20%. Si yo termino la obra civil, llevo el 80% tal vez de la obra. Yo debo estipular y, ojo, con mi experiencia, que es la que van a empezar a ganar una vez nos graduemos, debemos empezar a valorar qué es no más importante, qué es más primordial y cuál es la ruta crítica. En un pavimento, mierda, eso es un poquito más complicado, por eso lo puse a pensar en un pavimento. Yo les decía, bueno, tienen que hacer esto, tengo que designarle por lo menos a las preliminares un porcentaje, a pesar de que, ojo, miren que cuando yo les mostré eso, proyecta un porcentaje de incidencia, pero financiero. Yo debo decidir si ese porcentaje financiero, ¿qué tanto de la realidad está? O sea, en cuanto a los ítems más representativos, en un pavimento, ¿cuáles son los ítems más representativos? El concreto y lo que son la parte granular, ¿sí o no? Lo que es base, subbase, dependiendo el diseño del pavimento. Es lo que más pesa. Esos dos ítems que están en el mismo ítem, pavimento. ¿Qué le sigue al segundo ítem de pavimento grande? Lo que es urbanismo. Eso es lo más importante en un pavimento urbano. Lo primero, los concretos, porque es lo que más vale. Lo segundo, concreto, obviamente con la parte estructural granular. Y lo segundo que viene siendo lo urbanístico. Entonces yo debo empezar a tener la tendencia de poder yo decir en lo posible con mi experiencia. Eso depende del criterio de cada quien. Eso ya no existe una fórmula, no existe nada. Entonces debo de tener cuidado porque eso es importantísimo. Los verdaderos cálculos, mire, esto es polémico, de hecho. Se lo insisto, es muy polémico lo que les estoy diciendo. Algunos lo compartirán conmigo, otros no. Yo solamente les doy mi apreciación. En mi apreciación... Profe, disculpe, que se me cerró y no alcancé a escuchar lo último que dijo. De lo de las preliminares. No, yo les decía que ustedes deben de ítem por ítem, perdón, capítulo por capítulo, asignar cuáles son los más importantes y cuáles son los que más sobrepesan, los que más necesitan el proyecto y asignarles posiblemente, atreverse ustedes a asignarles un avance, un término general. O sea, ejemplo, un pavimento para mí del 100 va a representar el concreto, toda la estructura de pavimento terminado, un 30%. Un 20% tal vez, o un 40%, ponerlo así, un 20% los andenes, ya un 60%, y el otro 40% pueden ser el resto de las actividades pequeñas que existen. Un ejemplo, eso tienen que saber, porque los bancos, por lo menos, o no tenemos que separar un poco el avance financiero del proyecto versus el avance real del proyecto. Por lo general, el 100% de las personas hoy en día
o bueno, no hagamos 100, un 90%, me atrevería a decir, que usan el avance financiero para decir cuánto ha avanzado un proyecto o cuánto no ha avanzado un proyecto. Y no es la única manera de calcular, porque le insisto, cuando les llegue ese caso como el que les estoy exponiendo, no me pueden decir a mí que ya compré la máquina y llevo el 78% ya. Eso es falso. Ese avance es falso. Ese es avance financiero, pero falso completamente de la obra. Porque la obra no es la máquina. La obra, ¿qué es? La obra, para poder usar la máquina, necesito la obra civil. Entonces uno tiene que sopesar qué es lo más representativo y qué es lo más urgido. Y eso me lo da la ruta crítica. Las rutas críticas sí te dicen a ti exactamente qué es lo más representativo, lo más... Yo sé que las rutas críticas igual son holgura en cero, pero no vamos a hablar ahorita de la holgura, y eso lo hablemos cuando estemos allá en Project. Pero sí más o menos deben de tener, atreverse a tener esa condición. Entonces, conclusión, tenemos que tener cuidado para calcular los avances de los proyectos. No solo es avance financiero, insisto, debemos buscar otras herramientas que me permitan a mí calcular ese tipo de avance. Es importantísimo tener eso. Créanme que para mí fue algo, un baldado de agua fría cuando me dicen a mí lo que todo aprendí yo y me tocó, y no me dijeron cómo, que fue lo peor. Me tocó a mí intentar con el gerente, nos sentamos semanas porque teníamos un mes para presentar eso. 2 semanas encerrados en la sala junta, batiéndonos el coco para saber cómo rayos hacer. Hasta que se nos dio por allá una lucecita, vamos a intentarse así, y así fue. El Ministerio de Transporte y el Banco Mundial nos aceptó el avance del proyecto basado en ese tipo de cosas. Imagínense ustedes. O sea, que es una manera, y después, eso fue como un regaño que nos hicieron. Es una experiencia que les cuento, un regaño que nos hicieron, y por eso no nos quisieron decir cómo hacerlo. Y después nos explicaba el gerente del proyecto para América Latina, me explicaba sobre el tema y decía, no, Jaime, es que hay que hacerlo así, así, por esto, esto y esto. Y yo que, ok, que así se maneja en Estados Unidos sobre todo, que él se ha dado cuenta que en América Latina usan siempre el avance financiero del proyecto, lo cual no es la mejor opción que existe. Créanme que esto es polémico, insisto, para mí no fue fácil tomarlo. Carlos Pérez, pero si ya te dije cómo se calcula. Profe, entonces, calcular el avance de un proyecto es ir capítulo por capítulo y tomar las actividades más representativas y asignarle un valor de avance. Lo ideal no es a capítulo por capítulo. Profe, lo que yo entendí es hacer la ruta crítica y mirar qué actividades son hechas de esa ruta crítica. Sí, primero tener en cuenta la ruta crítica. 2, no es solamente ir actividad por actividad. Primero se va a lo general. ¿Y lo general cuál es? El capítulo. Después que tengas tú un capítulo, por lo menos ya te dije, el capítulo de pavimento. El capítulo de pavimento es uno de los más representativos, obviamente. Después viene el capítulo de urbanismo. Entonces tú le dices, no, mira, para mí equivale a tanto. Y en la ruta crítica obviamente lo vas a encontrar. Simplemente que tenemos que tener en cuenta, 1, ruta crítica para poder tener un criterio. 2, mirar los capítulos y asignar. Ya después que tengan los capítulos, ahora sí, a cada uno de los ítems y asignándoles un porcentaje. Eso es de manera experimental. Eso no lo van a hacer ahora, eso lo van a hacer cuando tengan más cancha, porque eso sí depende del criterio de cada quien. Y eso es una manera de hacerlo. Yo no sé quién me preguntó de la opción C. ¿Qué opción C? Estaba más perdido, llegó tarde el mensaje. Si la opción C es los ítems representativos, ya les dije que no. No. Los ítems más representativos, yo no estoy hablando, ojo, más representativos en el sentido de que cuáles son en un pavimento, qué es lo más importante de un pavimento. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Cómo se llama el objeto del contrato? Yo no estoy diciendo que voy a ejecutar los ítems más representativos, ojo, José David. Yo no estoy, la opción será ejecutar los ítems más representativos del proyecto. Yo aquí no estoy diciendo que tienen que ejecutar pavimento primero. Hay cómo van a ejecutar pavimento si necesitan las preliminares primero, ¿sí o no?
No, simplemente aquí no estamos hablando de qué voy a ejecutar primero. Aquí debo de asignarle yo un peso a cada una de las actividades para poder determinar así, José David, el porcentaje que yo creo que deben hacer. E insisto, esto es una apreciación personal y una apreciación profesional que tengo al respecto. No se casen siempre con eso, porque habrán unas entidades que les exigen ese tipo de cosas. José David, no, sí, claro, era la vez, José David, aumentar los rendimientos. Entonces, Carlos Pérez y el resto que preguntó y todo, miren, es que esto es un método que no es fácil de entender y que les invito a que lo intenten a ver qué pasa. Yo voy a tratar en un tallercito que voy a hacer cuando estemos viendo proyectos, de que ustedes calculen el avance de un proyecto por proyecto, por ejecución financiera y por otro tipo de cosas. Pero insisto, el 90% o más usan ejecución financiera, como dijo Machuca, y el resto de algunos opinaron igual. Entonces, así se maneja en muchas ocasiones. Vamos a seguir un momentico mostrando un poquito el Excel del flujo de caja. Profe, Diga. entonces, para que quede claro, una ruta sería la financiera y otra la obra ejecutada, pero la obra ejecutada sería en función de los porcentajes que usted le Sí, asigne. que uno asigna, exacto, sí, señor. Eso te ayuda a comparar mucho, porque es que, mira, a veces te preguntan, ¿hay cuántos avanzados? Y uno dice, marica, lo básico que uno hace es verdad. Primero, la opción que se le ocurre a uno son 1000 metros, hechos 100, obvio, 1000 entre 100, hechos 10. Pero entonces, ¿cómo haces tú con las actividades que has hecho digamos que en ese caso? Pero le puse el caso de Florencia. El contrato de Florencia empezó allá en Las Peñitas y termina aquí arribita, aquí donde venden los fritos. Entonces, ellos han hecho varios frentes de trabajo. Entonces, ¿tú cómo calculas eso? Si algunas excavaciones están abiertas, otras cosas no han terminado el pavimento, no está terminado. Entonces te toca a ti partir del coco de tratar de buscar una manera de calcular eso. Pero insisto, eso es si tú quieres saber los verdaderos cálculos reales según tu experiencia. Ahora listo, retomemos un poquito la curva S. La curva S te la da Project. ¿Esto de dónde salió? De Project. Si tú quieres la grafica, si no, pues Project ya te la grafica. Recuerden los valores de caja, los acumulados de caja. Miren, vean, en el mes 1 se necesitaban 479 millones, ya para el mes 2 son 880, pero en estos acumulados. Esto es obviamente el porcentaje acumulado en dinero que necesito. Y esto que está aquí, recuerden el porcentaje de incidencia que habíamos visto en el flujo de caja, recuerden, aquí abajo. Perdón, el flujo de inversiones, aquí abajo. ¿Cuánto incide? Aquí está, el flujo de caja, perdón, cronograma de inversiones acumuladas. Miren, el primer mes 479, acumulado en el mes 2 ya 880, que son los 400 del mes 2 más los 479 del mes 1. Y eso es lo que yo voy viendo acá los datos. Y obviamente el 100, y aquí se nota. Para el mes 0, obviamente, recuerden lo que decía la teoría. No hay inversiones, no hay nada, entonces empieza en 0. Aquí. El segundo último dato se supone que ya ha ejecutado el 100% en el último mes, que en el mes 10 he ejecutado los 6.227 millones. Entonces, en la curva anterior, la que yo le había mostrado, donde está porcentaje de avance, porcentaje de obra ejecutada, obra programada y obra tardía, ¿para qué me sirve eso como gerente de proyecto? Me sirve mucho para poder determinar y saber, hey, llevo el 30%, el 10% retraso, 15% retraso y hacer reprogramación. Van a encontrarse mucho, esto se ve realmente en el diplomado de interventoría, pero solo se los voy a mencionar. Cuando yo daba clase de interventoría les decía, muchachos, tengan cuidado porque los interventores siempre, perdón, van a pedir el avance obviamente del proyecto. Cuando se dan cuenta de que hay programación tardía, o sea, que hay ítems que están tardíos, o sea, que no se han podido ejecutar por X o Y motivo, digamos que fueron por culpa tuya,
como contratista, que no fue por un tercero. Entonces, ¿qué sucede? Me toca reprogramar la obra porque siguen siendo solo 10 meses, en este caso que estamos estudiando, 10 meses para ejecutar la obra, ni un día más ni un día menos, salvo que me den una prórroga. Insisto, esto es clase de civil estrés con gerencia mezclado, pero yo no les puedo dar todo, obviamente tendrán que decirle un poquito lo que no ven aquí pues, a sus docentes correspondientes. Por lo menos que deben también de tener en cuenta que el interventor cuando hace la reprogramación de obra me toca reprogramar que, ojo, lo que falta por ejecutar más lo no ejecutado, o sea, lo tardío. Lo que me falta por ejecutar de lo inicial, más lo tardío. Entonces me toca reprogramar nuevamente y que adivinen cómo creen ustedes que voy a lograr que la nueva reprogramación, si tengo casi un mes de retraso por culpa mía, por lo que sea, pero es atribuible al contratista, ¿cómo ustedes creen que voy a suplir el retraso? Alguien que me diga algo. Ajá, se quedaron mudos. ¿Cómo, profe? Repítame. Si ya yo tuve un retraso de la obra, equivalente casi a un mes de retraso. Llevo un mes de retraso, me demoré un mes la obra parada y no tuve acta de paralización porque fue por culpa mía que estaba parada la obra. Y no ejecuté un porcentaje importante de los ítems. Entonces me dice el interventor, cuando ya logro reiniciar la obra, me dice, presenten una nueva programación. ¿Cómo creen ustedes que voy a suplir ese mes si no me lo van a adicionar en tiempo? Profe, debería ser la de aumentar rendimiento. Aumentar rendimiento, aumentar cuadrilla. Trabajadora extra, doble turno, no sé. De igual forma va a generar unos costos para el contratista ya, porque es su culpa y debe asumirlo. Bueno, eso sí estamos claros. El contratista tiene que asumir sus costos por eso. Pero otra cosa que es importante que ya lo dijeron, mire, ahí donde uno como gerente toma decisiones, aumento cuadrilla, obviamente me toca sí o sí aumentar las cuadrillas. Ay, el horario de trabajo, no, coña, voy a tener que contemplarlo. Mira, mejor se me bajan las utilidades, pero me toca, si me toca pagar horas extras, me toca pagar horas extras a una cuadrilla nueva. Obviamente no va a ser la misma cuadrilla, porque tendrá que trabajar otra cuadrilla en las noches por cuestiones, obviamente, laborales que no puede decidirle una persona más de 20 horas. Puede que en la vida real a veces pase, pero eso no se debe. Debe ser una nueva cuadrilla que entre en las noches. Ahora, extender los horarios. Miren, para poder extender los horarios tienen que tener mucho cuidado, porque para eso tienen que tener un permiso especial de las administraciones locales, porque tú no puedes trabajar en la noche, porque obviamente tienen que estudiar, por lo menos si tú te imaginas tú a la 1 de la mañana frente a tu casa, estás rompiendo el pavimento del taladro, no joda, tú le mientas la mano al tipo, no te dejas dormir. Entonces, 3 días rompiendo el puto pavimento y 3 días tú sin dormir. Entonces, créanme que a veces no es fácil aumentar horarios de trabajo, todo depende de donde esté el sitio de trabajo. Pero si estamos hablando de una vía por lo menos nacional, una vía donde no hay nada, eso es monte a la derecha, monte a la izquierda, maleza a la derecha, maleza a la izquierda, pueden trabajar día y noche si quieren. En la calle de la universidad lo hicieron, profe. Ay, pero imagínate tú, tocaba y ahí casi no vivía nadie, tú no ves que son un poquito las casas que están a eso. Yo vivo por ahí, profe. Yo también Yo y no dije, dejaban poquita dormir. las casas. Pero en ese caso en especial fue porque tenían permiso para poderla terminar rápido. Esa fue la razón. Ellos tenían permiso. Pero yo te insisto, tienes que pedir permiso. Ve e inténtalo hacer allá en Venecia, en los Alpes, para que veas si es que te van a dar permiso. Como ya viví el alcalde y yo. Mala esa, profe, pues viví por acá. Viste tú.
No, yo te digo, si tú vivieras allá en los Alpes, no tengo nada en contra de la gente de los Alpes, porque todo el mundo puede vivir en los Alpes si le da la gana. Pero si tú vivieras por allá, obviamente se van a quejar más rápido y el alcalde va a decir, no, ve, como son unos amigos también, o del alcalde o del secretario de planificación, no te lo dejan. No le dan el permiso. Guacarí trabajó casi 20 horas diarias. Hubo periodos donde trabajó 24 horas diarias en 3 turnos. Así pasó cuando construyeron el centro comercial también Viva. Cuando construyeron el centro comercial Viva, yo estaba estudiando en la Universidad de Ingeniería apenas. Y yo me acuerdo que eso en la madrugada tú pasabas y estaba esa gente trabajando. ¿Por qué? Porque cada día de retraso, por lo menos del centro comercial Guacarí, costaba la suma de un día de retraso casi 300, 400 millones, dependiendo del tiempo que llevara. Eso es lo que costaba un día de retraso de Guacarí. Porque Guacarí no mide en los proyectos civiles, perdón, privados para los que están trabajando. José Hernández creo que está mirando un proyecto de construcción de vivienda. Tienes que tener en cuenta que los retrasos no es solo lo que tú vayas perdiendo por el día de ejecución, sino lo que se te puede representar si tú no entregas a tiempo. Entonces se dieron cuenta que Guacarí lo inauguraron como pudieron y fueron después terminándolo de a poquito, porque ya había un contrato por lo menos al costo compró ese bendito local que no costaron 2 pesos, costaron miles de millones de pesos. Los más grandes, los 3 locales más grandes, el del costo, el del Palacio de la Pantaleta, pero tiene otro nombre ahí raro, pero igual es el mismo dueño. Pescate. Pero eso fue porque le cambiaron el nombre, para que sepa. Claro. Lo obligaron a cambiar el nombre. La Pantaleta, después se lo cambiaron por Caché, pero lo cambiaron fue porque lo obligaron, el centro comercial lo obligó, porque el nombre era muy popular. Lo obligaron a hacerlo. Entonces, listo. No vamos a hablar del tema, pero si no sabían el dato, se los paso. Ahí les estoy contando el dato. Y la Olímpica. El resto son locales grandes, pero son los 3 locales más grandes que hay. Entonces, eran 3 tipos que les dijeron cuando firmaron el contrato, les dijeron, al día tal, le estoy entregando el local en obra negra para que ellos obviamente pasaran a la obra gris y obra blanca. Entonces ya obviamente ellos pagaron una plata que quién sabe de dónde la sacaron y que obviamente tenían una expectativa. Entonces, si el centro comercial se retrasaba, tenía que indemnizar por cada día a los almacenes que ya habían pagado. Entonces, por eso fue que abrieron el centro comercial como pudieron rapidito y ustedes vieron que después los locales todavía hubo gente perdón, que compró los locales y después fue que lo fueron instalando porque se quedaron sin plata porque ya estaban en otros centros comerciales. Pero sí se dieron cuenta de eso. Entonces eso pasa mismo cuando tú estás en un proyecto inmobiliario horizontal. Imagínate tú que tú prestaste la plata en el banco, vas pagando las cuotas al banco, puntualito, y te dijeron en 6 meses, en 10 meses, te entregamos tu apartamento. A partir de tal fecha, una vez empecemos la obra, 10 meses después tienes tu apartamento. Ok, tú contento, tú tienes las proyecciones, ya no voy a pagar más arriendo, ya tienes todo listo. Pero resulta que llegó el mes 10 y ni siquiera van por un 60% de tu apartamento todavía terminado. Van 4 meses de retraso. Obviamente para el contratista eso generó costos de mano de obra, de 1000 cosas. Pero vamos a hablar desde el punto de vista con el propietario, el que adquirió el apartamento sobre plano. Entonces, ¿qué te toca a ti? El tipo te puede mandar y tú tienes que salir. Obviamente, en este caso, te toca a ti asumir los costos del señor, por lo menos de arriendo, de muchas cosas, de indemnización si es necesario.
porque tú le incumpliste el contrato. Y si es posible, el man solicita el reembolso y obviamente se tasará una indemnización con una tasa de interés que el juez, obviamente, si no hay conciliación, el juez asignará directamente. ¿Me están entendiendo por qué este tipo de cosas que estoy diciendo de los retrasos tienen que ser mucho cuidado, señores gerentes de proyectos? Y los retrasos se tienen que tener mucho. Miren todo cómo estamos hablando de algo tan general y vamos a bajar a lo particular. Vamos a aterrizar enseguida. ¿De qué me sirve tener toda esta información de la curva S, tener la programación de obra, saber los porcentajes de avance del proyecto? Porque tengo que pensar, no pensemos tanto en el público, pensemos en el privado cuando ustedes estén ejecutando proyectos de ustedes en el privado. Hombre, tengo que pensar que si yo no termino a tiempo, voy a poder incurrir en una demanda civil, lo que me va a generar unos costos altísimos. Entonces, en ese caso, la recomendación siempre va a ser tener mucho cuidado con eso y manejar esos sobrecostos y manejar que no vaya a haber más de esos problemas. Miren, a veces he visto contratistas, he sido asesor de varios contratistas donde han decidido mejor perder plata. ¿Qué significa perder plata? No ganar plata en prácticamente la utilidad, pero guardarse las espaldas porque recuerden de que ustedes responden civil extracontractual, o sea que si pasa algo, les pueden inclusive, después pueden responder, pero ¿qué sucede cuando tú no ejecutas la obra? Te pueden declarar lo que se llama caducidad del contrato. Eso lo ven en Civiles 3. Declaran la caducidad del contrato y qué implica la caducidad del contrato, que tú no puedas contratar con el Estado dependiendo la falta grave, que pues, en algunos casos puede llegar hasta 20 años máximo, que es el máximo que hay para que tú contrates con el Estado. Y tú te imaginas que tú cuando tengas 35 años o 40 años y te sale con esa gracia, ya que vas a inventar, ya cuando esa vaina se vence, ya tú tienes 60 años, ya tu vida productiva prácticamente fue en el sector público, fue prácticamente truncada. Entonces, por eso es que uno debe tener mucho cuidado con este tipo de situaciones. Y en el privado, obviamente, tiene uno que pensar que tiene unos costos, que tiene un andamiaje que viene detrás de uno, que son la mano de obra, calificada y no calificada, los proveedores, todo el mundo, y más fuera de eso el cliente. ¿Alguna pregunta al respecto? Clase, ¿alguna pregunta? Todo el mundo se va a dormir. No, ninguna, bro. Entonces, el flujo de caja, un momento. En el flujo de caja, ¿para qué me sirve el flujo de caja? Vamos a sintetizar un poquito el flujo de caja de una obra. Alguien que me diga para qué sirve un flujo de caja de una obra. Para saber cuándo tener los recursos disponibles para poder gastarlo en ese momento. Ok. Estamos hablando de un proyecto público. Este mismo ejemplo del proyecto público. Que el proyecto público a mí no me dan, a mí lo que me dan es un pequeño anticipo, ¿sí o no? Que ahora manejan ya Express. Los contratos nacionales manejan ya el 10%. Los alcaldes siguen manejando el 50, hasta el 50%, que es lo que puede. Pero ¿qué hacemos? Gracias, Carlos, por tu aporte. ¿Quién más opina? Alguien me dijo a mí que para tomar decisiones, sí señor, para tomar decisiones, pero ¿para qué me sirve el flujo de caja? Si fuera un proyecto privado y hago flujo de caja de esta construcción, si esto fuera privado, esta vía fuera privado, me va a contratar X empresa, Copetrol, para que yo construya ese kilómetro de vía interno allá. ¿De qué me sirve ese flujo de caja? Además de lo que dijo Carlos, faltan otras cosas. Del proyecto, ¿no? No, señor.
La utilidad tú la sabes desde un principio porque recuerda que para eso está el IU. Estamos hablando de un proyecto de ingeniería, una construcción. Y para eso se supone que tú conoces el IU. Profe, no sé la manera de manejar los recursos en el tiempo que tenemos pactado. Bueno, vamos a aterrizar un poquito. El próximo tema que vienen más adelante es banco, fiducia, muchas cosas como esa. María Luis, vamos a ver qué dice María Lucía. La planificación de proyectos se maneja en parte financiera, así no tener sorpresas. Sí, algo así, María Lucía, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo siguiente, miren, resulta de que yo, ojo, si fuera un proyecto privado, recuerden de que yo necesito saber y el banco me va a prestar la plata para construir, un ejemplo. Yo necesito saber cómo se mueve la caja. Recuerden lo que yo les había dicho en las primeras clases. ¿Cómo se maneja mi caja para yo poderle decir al banco, señor banco, voy a prestarle présteme los 6.200 millones que vale el proyecto que estamos viendo ahora, un ejemplo. El banco me dice, sí, señor, perfecto, yo se los presto. Ok, listo, te los prestó. No hay ningún problema. Bien, pero entonces, ¿qué sucede? El banco te va a decir, ¿cómo te los desembolso? ¿Los quieres ya? Recuerden de que nosotros no necesitamos los 6.200 ya, pues los vamos a ejecutar durante los 10 meses. Entonces, si a mí me lo prestan ya, recuerden de que apenas me hagan el primer desembolso, me empiezan a cobrar y a generar los intereses. Entonces, a mí no me sirve que se estén generando intereses sobre una plata que está ahí. Yo acordé con el banco pagos bimestrales. Entonces, ¿yo qué hago? Sumo la caja del mes 1 y del mes 2. Y obviamente siempre proyecto un porcentaje, el 5%, algo de más, porque no está de más de que pase algo. Entonces yo digo, si los primeros 2 meses en el flujo de caja que vimos eran 800 millones de pesos, yo voy a prestar 860 millones de pesos, un ejemplo. Entonces, señor banco, mi primer giro, el día cero, para empezar, son de 860 millones de pesos. Ya cuando va el mes 1, ya se va a acercar, ya va el mes 1 avanzado, mes y medio ya, presento la segunda cuenta de cobro, correspondiente a qué? Al segundo bimestre, mes 3, mes 4. Entonces, eso me sirve mucho, para eso me sirve el flujo de caja de una obra, para yo también saber cómo voy a necesitar la caja, cómo se deba mover la caja. Ahora, recuerden de que el flujo de caja que está asociado a una duración de un proyecto, perdón, de una actividad, de una programación de obra, con unos rendimientos que fueron estipulados. Si hay retrasos y yo fui por crédito, miren lo que está pasando. Si hubo retrasos en la obra y ya yo tengo la plática consignada del banco, imagínense ustedes esa plata ganando intereses al banco y yo sin poderla ejecutar. Entonces me toca frenar para el siguiente pago, por eso que me toca reprogramar nuevamente, para poder estipular cuánto voy a seguir consumiendo el siguiente mes, teniendo en cuenta que tengo una caja positiva. En el caso de plata disponible, pero no puedo ejecutarla porque estoy atrasado, que son cosas y decisiones que ustedes como gerentes de proyectos deben manejar. ¿Me entienden a dónde queremos llegar y por qué tanta vuelta que hemos dado hoy para poder concluir estas pequeñas cosas, pero que son importantísimas, como ustedes como gerentes de proyectos? Yo debo saber la caja para poder saber cómo se va a mover mi proyecto financieramente. En el caso del sector público, yo debo por lo menos proyectar las actas de pago. Vamos nuevamente y se van a dar cuenta que no hemos mostrado bien el flujo de caja. Vamos a mirar el flujo de caja un poquito. Miremos lo que es aquí el flujo de caja. En el flujo de caja hay algo que aparece aquí, dice capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Señores civiles 3.
y eso lo tienen que aprender sí o sí. ¿Qué es el capital de trabajo? Uy, mal en Civiles 3, señores, si no lo han visto y si no lo saben, ya eso para que lo hayan visto. ¿Cómo se calcula el capital de trabajo? Bueno, saben, y si no saben, díganme para yo poderle explicar, poder decir por encima. Y por favor, al profesor de Civiles 3 le preguntan ese tipo de cositas. Profesor, esa es la plata que tengo disponible para ejecutar las horas descontando el valor de la IU. Más falso que un billete de 7.500 pesos. Profesor, el capital de trabajo es dinero necesario para poder Es la cantidad de dinero que necesitas para poder empezar el proyecto, profe, o para poder avanzar, o para poder la cantidad de dinero mínima para poder trabajar. Más falso que un billete de 3.500 pesos. Mis hijos, les voy a decir una cosa. Perdón, disculpa. Profe, no es la suma de los costos directos y costos indirectos. Falso. Miren, mis hijos, les voy a dar un consejito. Discúlpenme y lo que les voy a decir. No traguen entero. Pregunten y consulten. Mi preocupación, pregunto, ¿vieron en Civiles 3 ya capital de trabajo? ¿Les han hablado de eso? ¿Ya vieron el RUT único proponente? Eso sí, pero capital de trabajo, que yo sepa, no. Claro, eso se ve cuando se ve el RUP, cuando se ve el RUP, claro que se ve eso. El K de contratación, ¿saben calcular el K de contratación? Bueno, sin comentarios. No, señor. Sin comentarios, no puedo opinar. Entonces, listo. Capital de trabajo. El capital de trabajo se determina restando los pasivos corrientes a los activos corrientes. Capital de trabajo es activos corrientes menos pasivos corrientes. ¿Qué son los activos corrientes? Existen activos corrientes y no corrientes. Y los pasivos corrientes son el patrimonio no corriente, corriente. O sea, eso no se lo voy a explicar yo porque eso no es mi competencia en esta asignatura. Capital de trabajo son los activos corrientes menos los pasivos corrientes. Eso es el capital de trabajo. Para este caso, miren, vea, esta empresa, este consorcio que se presentó, tiene un capital de trabajo de 41.114 millones de pesos. Entonces, no es la plata que yo dispongo del IU, mi menos. Ahora sí se dan cuenta. Eso se calcula para poder, eso es una de las cosas que se calcula para poder ajustar el K de contratación. Ustedes deben manejar eso del K de contratación porque cuando ustedes van a contratar lo primero que les piden es que tengan un K de número tal. Y si ustedes no aprenden eso cuando salgan de la universidad, pues vamos grave. Se las dejo ahí. Entonces, listo, el capital de trabajo de esta empresa es de 41.000 millones de pesos. El anticipo que les van a dar es del 10% del valor del contrato, o sea, 622 millones de pesos. O sea, que ellos en el mes cero disponen de una caja de 41.737 millones de pesos, que equivalen al capital de trabajo más los recursos que van a ingresar por concepto de anticipo. Lo que quiere decir que si mañana en teoría no les pagan un peso a esta empresa puede terminar proyectos sin ningún pago. Entonces, miren lo siguiente. Recuerden de que el flujo de inversiones decía que en el mes 1 el gasto eran de 700, perdón, en el mes 1 el gasto eran de 479 millones según lo proyectado. Pero entonces esta gente, ¿qué hace? Esta gente dice, va a presentar actas, miren, actas parciales, 6 actas, pero en el mes 1 no van a presentar ninguna acta. Está en blanco, la van a presentar en el mes 2.
Ellos dicen que van a presentar en el mes 2 un acta. Ellos dicen que obviamente ellos estipulan, esto les toca a ustedes calcularlo, presentarlo. Ellos dicen más o menos que para la primera acta va a equivaler al 10%. Ellos van a hacer un acta del 10, un acta del 20, una de 15. O sea, ahí son proyecciones que uno hace. Uno tiene que proyectar tu flujo. Ahora el flujo de caja, porque una cosa es el flujo de cómo lo vas a invertir, pero ahora aquí en la caja disponible. Entonces yo digo que en la primera acta tal vez va un 10% y voy a cobrar un 10%. Ok, entonces en la parte de abajo están los egresos. ¿Qué son los egresos? Mire que en el primer mes tengo un egreso de 479 millones. ¿De dónde viene eso? De la información del flujo de inversiones. ¿De dónde viene eso? De lo de Project. Y aquí están mes a mes lo que yo voy necesitando. No es acumulado. Repito, este flujo de caja aquí no es acumulado. Simplemente se hace mes a mes. En el programa de inversiones sí se va mostrando también el acumulado. En el mes 2, la caja me decía 400 millones de pesos. Entonces, amortización del anticipo. Según lo que se firme en el contrato, lo que ustedes firmen en el contrato, por lo menos en este contrato se dice que se amortizará el anticipo en el mismo porcentaje que fue estipulado, entregado. O sea, que como entregaron el 10%, significa de que cada vez que ustedes cobren un acta se va a amortizar, o sea, por el 10% del concepto del valor del acta presentada. Ojo, amortización. Recuerden, la palabra amortización es abono, cuando estamos en aspectos financieros, es abono a capital. Resulta de que el anticipo no es un pago, repito, eso también se ve en Civiles 3. El anticipo no es un pago, es un préstamo que te hacen a ti para que tú dispongas de una caja y poder empezar el proyecto. Y tú lo debes devolver en qué. Obviamente en este caso no lo vas a devolver en dinero, lo devuelves sin obra, pero lo vas amortizando. Porque imagínense, digamos de que el anticipo fuera el 50% del valor del contrato, como se maneja en las alcaldías normalmente. Entonces imagínate, de los 6.000 millones, tú en el mes 0 recibes 3.100 millones de pesos, por ponerlo redondeado. Entonces tú te imaginas, si no se amortizara el anticipo, entonces te diría, no, niño, hasta que tú no ejecutes los 3.000 y pico millones de pesos, no me vuelvas a cobrar un acta. Sería una locura, porque a veces lo primero que hace la gente con el anticipo es comprarse la camionetica del ingeniero. Y después lo que sobre, el CBY y otras cosas. Entonces no. Entonces mira que para la proyección de esta persona dice en el mes 3 no voy a cobrar acta. A partir del mes 4 empiezo a cobrar las otras actas. Sí, empiezo mensual porque dirán, todo depende, eso es la proyección de cada quien. Esto lo proyectas tú mismo. Entonces, ¿qué vamos viendo aquí? Miren, el anticipo se va amortizando. Al final, ¿qué me da? Me dice a mí, obviamente voy a necesitar 274 millones, pero más abajo, miren lo que es. Aquí vamos viendo los saldos. ¿Qué son los saldos? Los saldos mensuales según el capital de trabajo. Yo voy bajando, miren que, ¿por qué está en paréntesis? Porque es negativo. Necesito 479 millones y esto es la resta de este menos este. Y así voy haciendo. Voy bajando en la parte inferior y ya. Ahora ustedes dirán, pero profe, ven acá. No, es que ustedes dijeron, cuando se ganaron la licitación, en el K de contratación dijeron, se les calculó y tienen un capital de trabajo de X pesos. Por eso deben de manejar K de contratación, capital de trabajo, porque si no, no van a poder hacer un flujo de caja. Y insisto, en los talleres que yo voy a hacer o en el examen que yo vaya a hacer, cuando lo voy a hacer, yo parto del hecho y del supuesto que ustedes saben manejar K de contratación y capital de trabajo, porque eso no es un tema que se da en gerencia de proyectos, es un tema que se da en Civiles 3. Entonces les agradezco que se pellizquen a preguntarle al profesor si lo van a dar o no lo van a dar, o si no les toca a ustedes por aparte.
Estamos claritos, como dice este, ¿cómo que se llama? Profe, pero Civiles 3 no es de décimo y gerencia no es de noveno. ¿Mm? Ese es el problemita. Hijo mío, pues yo no hice penso. Yo no hice penso. Ahí vemos cómo hacemos. Gracias por la mínima contada de dónde era gerencia, si era el décimo. Más de uno de ustedes está en Civiles 3, o me equivoco. Sí, pero no por allá. No se equivoca, profe, pero ajá. Yo pregunto quién está en Civiles 3 y no responden nada. Gracias porque el compañero me hace la aclaración, si no yo hubiese muerto engañado de que todo está en Civiles 3. Si yo cuando les digo, díganle al profesor que le pregunten esto, ustedes no me dicen nada, yo que entiendo que si le van a preguntar. Bueno, sigamos. Ya gracias por el dato, lo tendré muy en cuenta. Entonces les pido por favor que concepten qué es capital de trabajo. ¿Cómo se calcula? Eso lo van a encontrar por internet bastante. Me tocará omitir un poquito porque eso sí lo van a ver muchos allá. Y para poderlo entender hay que entender muchos conceptos que se ven en Civiles 3 y no hay tiempo para que yo les explique eso desde cero. Sinceramente no hay tiempo. Consultas, preguntas. Jóvenes, preguntas. No hay preguntas. Bueno, veo que no hay preguntas. Si no hay preguntas, entonces finalizamos. Muchas gracias por estar en la clase. Bueno, jóvenes, que tengan un excelente día. Por favor, vayan leyendo AUI, porque la próxima semana vamos a trabajar cálculo de AUI, cómo es esa vaina que lleva, cómo todo ese tipo de